Así que bueno, ok. Comenzamos entonces con un Un minuto de minuto. silencio por las 4 personas que fueron devueltos sus cadáveres cuando fueron secuestrados y tenidos como rehenes en vida durante mucho tiempo, ¿no? Me refiero a lo que sucedió hoy en Israel, que jamás devolvió esos cadáveres. Entonces empezamos ahora un minuto de silencio en ¿Sí? Sí, sí. recuerdo de los fallecidos. Gracias. No, gracias a todos. Gracias a todos por el respeto. Gracias a todos por esta unión que hay de entre hermanos. Lo que quiere Dios es no fronteras, que seamos todos un solo pueblo. Bueno, comenzamos esta tarde de una manera distinta, diciéndole cómo están. Buenas tardes a nuestros hermanos de Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Panamá, Costa Rica y en Baixapendecarú. Che, hermano cuerá para los paraguayos. Lo estoy practicando como 5 minutos. Bueno, eso quiere decir buenas tardes a nuestros hermanos paraguayos. Así que bueno, lo quería hacer de alguna manera distinta como para que ellos también se sintieran que están en que respetamos sus raíces, ¿sí? Así como estamos respetando las raíces hebreas. Sean todos bienvenidos y comenzamos, bueno, esta tarde en donde vamos a ver un tema que nos atrapa, que en la misma publicación ya se nos estaba dando una idea de lo que vamos a hablar, que el tema es el matrimonio, y que hay un montón de costumbres, ritos, cosas que nosotros no conocemos en la mayoría que somos cristianos. Puede que haya, y nunca hemos tenido la oportunidad para preguntar si hay alguien más de otra religión. Eh, Así que bueno, hoy abrimos el grupo de WhatsApp para que, por favor, ya que si no se animan a decirnos, escriban quién está teniendo problemas para ingresar al campus. En el aula virtual hay mucha información y muy rica y está muy bien explicada. Entonces estaría bueno, ya sabemos de María Alicia, con quien nos vamos a comunicar después, y si alguien más tiene algún problema para ingresar al aula, que nos avise a través del WhatsApp y nosotros nos comunicamos y tratamos de ver en qué estamos errando para poder ingresar al aula. Eh, esta semana, bueno, no sé si, como dijo Marcelo, si les ha quedado alguna duda con respecto a la semana pasada que se hablaron sobre las leyes y las costumbres, a ver si se animan a prender las camaritas, a, a activar los micrófonos
y levantar la manito para que nos escuchemos todos, a ver si nos ha quedado alguna duda sobre lo que se habló la semana pasada. Marcelo está dispuesto a contestar todo. Eso me imagino. Todo lo que pueda contestar con mucho gusto, pero mira que no lo sé Seguro. todo. No, bueno, todo lo que sepas y lo otro lo averiguamos. A ver, acá dice, ahí está diciendo María Tapia. ¿Por qué, Mari, por qué no hablas? Abrí el micrófono. María Tapia, Sí. abrí el micrófono. Eso, ahí está. ¿Cuál es la pregunta que quieres hacer? ¿O qué es lo que quieres decir? Pregunto Eh, si el hombre ora cada día agradeciendo no haber nacido mujer. eh, Wow. Muy buena pregunta. Como les dije, creo, la clase pasada, que fue la primera, y esto es un tema que va a aparecer muchas veces, los, para los cristianos, los judíos son gente de otra religión. Y entonces piensan que hay una sola normativa religiosa y ya está. Pero los judíos en el mundo, aunque somos poquitos, pónganle 15 millones, 20, no sé, algo así, somos lo último que queda de una civilización. Y en su momento, uno de cada 4 súbditos del Imperio Romano era judío, por ejemplo. Y en esa época, la mitad de la población judía vivía fuera del Imperio Romano en lo que era Babilonia. Así que fue alguna vez una población muchísimo más numerosa. Y hoy en día existen varias denominaciones judías diferentes, 4 mayores y varias otras mucho menos numerosas todavía. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque en una de las 4 denominaciones mayores sí existe ese rezo, donde los varones por la mañana rezan y agradecen no haber nacido mujer. Esa es una denominación. En las otras 3 denominaciones mayores ese rezo no corre, no existe, no se practica y es considerado algo bastante retrógrado. Y ese rezo tiene una larga historia. Parece ser que está más asociado con cosas que se... Cuando dije que es una civilización, lo que quise decir es que ha estado expuesta a lo largo de miles de años de historia al contacto con muchísimas culturas y muchos pueblos. Parece ser que ese rezo surgió durante la Edad Media de la exposición a pueblos de Medio Oriente y allí se originó y hoy es conservado por una parte de la ortodoxia, en pocas palabras. Pero si vos me decís, ¿los judíos rezan todas las mañanas para agradecer que no nacieron mujer? Yo no soy un gran rezador, pero a veces doy gracias. Y nunca en mi vida se me había ocurrido rezar algo así, me parece, personalmente, no me identifico con ese rezo, perdón que hable de mí, pero porque la gente que yo conozco, ninguno, tampoco. Y conozco gente de diferentes denominaciones judías. ¿Está? Es como si vos dijeras, exagero un poco, pero para que se entienda, por ejemplo, los adventistas del séptimo día consideran que está muy mal fumar un cigarrillo de tabaco porque hace mal a la salud.
Entonces, aquí en la Argentina tienen un pueblo donde viven que se llama Puigari, donde mucha gente va a pasar unos días para una cura de desintoxicación, para hacer dietas, porque comen alimentos integrales muy saludables, etc. Y tienen prohibidísimo fumar tabaco y la gente que va a veces, si son adictos al tabaco, tienen problema con pasar unos días allí sin fumar. Entonces, son cristianos y consideran que es prácticamente un pecado fumar un cigarrillo. ¿Eso quiere decir que los cristianos no fuman tabaco? No se puede generalizar así. ¿Entiende? Entonces, perdón si la hice larga, pero yo calculo que hoy en día, tal vez me equivoque, pero menos del 5% de los judíos del mundo rezan de ese modo. A ojo. ¿Ok? Lo que quiere decir que el 95% no. Pero para ese 5%, su manera de la práctica judía es esa. Y eso es verdad. Gracias por una excelente pregunta, porque me da oportunidad de reforzar algunos conceptos, como esto de que son varias denominaciones, etc. Además de que es muy interesante. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna duda? Estela, Adriana, padre, si querés hablar, ¿no? Sí, Estela, adelante. ¿Estás muteada, Estela? Sí, estás muteada. Ahora sí. Me llamó muchísimo la atención, lindo fue, en la otra clase que se dijo que que las mujeres no hacían gran problema si no podían tener hijos, y los hombres sí, se necesitaba, aparte de su hombría, tener hijos. Es más o menos lo que yo entendí. Y yo siempre tuve en la cabeza la esposa de Abraham, las esposas de los hijos, algunas, Ana, que es un personaje que me entra mucho en el corazón, y ellas sí, todo lo que ofrecieron por tener hijos. O sea que yo pensaba que era una cuestión de la mujer que quería darle un hijo al hombre, una desesperación por darle un hijo al hombre, y entendí que no. Excelente pregunta de nuevo. ¿Quieres agregar algo más? O... No, está bien. Está bien. Excelente pregunta, muchísimas gracias. De nuevo, esto me da la oportunidad para enfatizar algo que traté de explicar la primera clase y viene bien explicarlo de nuevo. Que en un pueblo que tiene una historia de, digamos, desde que, como mínimo, 2500 años y probablemente 3300 años de historia, donde han pasado tantas cosas y exposición a tantas culturas, no se puede pretender meter todo en una bolsa y dar una única respuesta. Lo que tú dices sobre Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo judío, así como lo narra la Torá, probablemente haya sido la idea que tenían ellos, de que una mujer tenía que darle hijos a su marido. Pero en la época de los patriarcas, esos libros fueron escritos hace no menos de 2500 años, refiriéndose a una época al menos 800 años antes. No, perdón, 1000 años antes. ¿Ok? Entonces, son cosas que en la época de los patriarcas probablemente eran ciertas. Como también era cierto que el matrimonio en la época de los patriarcas era polígamo.
mencionaste a Abraham, Isaac, Jacob, se casó primero con la hermana mayor y después con la hermana menor. Si un judío hoy en Buenos Aires pretende casarse con dos mujeres, es bígamo y está cometiendo un delito. Entonces, cambian las normas de acuerdo a la época. Tu pregunta concretamente sobre si una mujer judía tiene que darle hijos a su marido, bueno, si vamos a hablar con propiedad, Abraham todavía no era judío. Es el patriarca del pueblo judío porque su hijo Isaac y su nieto Jacob y luego bla bla y las dos y Judá, y con Judá comenzará Judea y luego serán los judíos. Sí, pero también fue el papá de Ismael, que dio origen a los pueblos árabes. Entonces, que los judíos lo reconozcamos como nuestro patriarca no quiere decir que haya sido judío. Quiere decir que los judíos nos sentimos representados por lo que nuestras sagradas escrituras narran de él. Pero en realidad no era judío todavía. Pero hoy en día, que yo sepa, en todas las denominaciones, puede que haya alguna secta pequeña de un par de centenares de personas que tengan una teología moral diferente, puede pasar dentro del pueblo judío, hay por acá y por allá pequeñas sectitas también. Pero que yo sepa, las 4 denominaciones mayores, o sea, el 99,9% de los judíos del mundo hoy consideran que el varón es el que necesita sentar cabeza y casarse para poder cumplir con el objetivo de tener hijos. Pero que la mujer con la que se case no está obligada a darle hijos. Hasta tal punto así, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de temas que por ahí pueden resultar polémicos, que si yo no sé, espero que no. Cuando hablemos del aborto, por ejemplo, una mujer tiene derecho a abortar aunque su marido no esté de acuerdo. Tan así es el derecho que tiene una mujer en un matrimonio a no tener hijos si no quiere. Y en cambio, un varón, si no tiene la certeza y puede demostrar que un hijo nacido durante el matrimonio no fue concebido por él y es fruto de una infidelidad, debería aceptar a ese hijo como propio y criarlo como tal y punto final. Así que en ese sentido, como siempre, las leyes judías siguen siendo muy sexistas porque hacen clara división y diferencia entre obligaciones y derechos de mujeres en cuanto a mujeres y de varones en cuanto a varones. Y está toda la problemática de la gente intersexual y transexual, que me parece que fue Roberto que trajo una pregunta a la clase pasada sobre eso, también eso es problemático, pero concretamente está claramente dividido qué es lo que debe y puede hacer un hombre, qué es lo que puede y debe hacer una mujer, y son cosas diferentes, pero no quiere decir que el varón tenga el poder de decidir sobre el destino o el cuerpo de la mujer. Y esto en el matrimonio es clave, es fundamental y lo vamos a ver cuando entremos a hablar de las leyes que rigen el matrimonio. Bueno, creo que hasta ahí. Supongo que estará contestado, Estela. Perfecto, perfecto. Gracias, Marcelo. Gracias. Roberto, te veo con ganas de hacer una pregunta picante. Mahomer. No, bueno, perdón, por ahí me equivoqué. Repetí la pregunta, Marcelo.
No, si tenías ganas de hacer alguna pregunta nomás. Eso pregunté. No, únicamente que la pregunta sobre los matrimonios en las tradiciones religiosas tienen elementos o más cerrados o más abiertos, aún en el cristianismo, ¿no? Y me parece que leyendo la escritura, eh, Abraham tenía una sierva y concibió, ¿no? Que el hijo de la promesa. Eso habla de que Dios tiene una mentalidad que nosotros no tenemos, ¿no? Es mucho más amplio de lo que nosotros suponemos. Con Nosotros certeza. hacemos tábulas éticas rígidas y Dios un poco, o Elohim, un poco lo desarma, ¿no? Eh, Me parece que es bueno tener en cuenta eso porque lo que dijiste también sobre el contexto cultural es muy importante, ¿no? Y la Sí, escritura ha sido producto de varias tradiciones, ¿no? Y que están dentro de un contexto cultural que es desconocido para nosotros, miles y miles de años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando uno va a interpretar un texto bíblico, porque si no, de lo contrario, comete, comete el error de meter la rigidez mental que tiene y aplicarla a los demás, ¿no? Y exactamente. Y eso es un comete peligro porque una después uno falta, puede. comete una falta de caridad enorme, ¿no? Claro, y además puede llegar a cometer la falta de creer que es dueño de la verdad y entonces, en nombre de Dios, pretender imponer normativamente algo que es una lectura personal de un texto, pero de una parte del texto sacada de contexto, por Sí, ejemplo. sí. Mira, por Inclusive, ejemplo, con respecto, si me permites, esto me da pie para explicar sí, algo sobre el matrimonio ya. En la época de los matrimonios de los patriarcas eran polígamos, no hay vuelta. sí, La familia en la tierra de Israel, hasta en la época de Jesús, también era polígama. Ahora bien, también lo era la de las otras gentes y otros pueblos de la región y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Que muchos judíos fueron llevados en esclavitud por Roma a Europa. Y en Europa vivieron marginados conservando las costumbres propias de Medio Oriente, o sea, los matrimonios polígamos. Alrededor del año 1000, un gran rabino, el rabino Gershom Haor Hagolá, que quiere decir, su seudónimo era la luz de los que vivimos en la dispersión. Or Hagolá. Dijo, lanzó un edicto, dijo, queda prohibido a los judíos el matrimonio polígamo. A partir de ahora todos deben ser monógamos. Para no mostrar costumbres tan diferentes a las del resto de la gente que los rodeaba en Europa. Porque un principio básico de la religión judía de todas las denominaciones siempre es que la ley del país es la ley. Entonces, si la Torá me enseña una cosa y la ley del país me dice otra, yo debo cumplir con la ley del país o emigrar. Entonces, alrededor del año 1000, motivado por el comienzo de las cruzadas, este rabino dijo, basta, no podemos desentonar tanto, y empezó a imponerse entre los judíos de Europa el matrimonio monógamo. Luego, con el correr de los siglos, los judíos españoles, sefaradíes expulsados de España en 1492, llevaron esta costumbre a los judíos del norte de África y Medio Oriente. En el 1900 ya todos los judíos, salvo los de una región de África,
que vivían aislados, los de Etiopía, eran monógamos. En 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, invitaron a los judíos etíopes a volver a unirse con el cuerpo principal del pueblo judío y emigrar a Israel. ¿Y qué se hacía con los matrimonios polígamos de los etíopes? Bueno, se dictaminó, si en el país en el que vivían la poligamia era legal, los matrimonios constituidos en ese país son legales, aún en Israel. Pero en la tierra de Israel, la costumbre de la mayoría es la nueva ley. Por lo tanto, un judío etíope que emigraba de Etiopía a Israel, si emigraba un varón con 3 esposas, legalmente tenía 3 esposas en Israel. Pero sus hijos ya iban a tener que ser monógamos o irse a vivir a Etiopía de nuevo. ¿Sí? Interesante. Y ahí tenés una Teresita. ilustración de cómo las circunstancias políticas, los diferentes momentos históricos, las diferentes culturas del entorno van dando forma a las costumbres que van cambiando, según el momento histórico, según las circunstancias culturales del lugar donde viven. Es una ilustración. Ahora, uno puede decir, no, los matrimonios deben ser polígamos porque los patriarcas eran así. O no, los matrimonios deben todos ser monógamos. Bueno, no. De hecho, la ley que lanzó ese rabino, Gershom Meor HaGolá, era por 1000 años que ya se cumplieron, así que en teoría se podría ahora volver a la poligamia, pero ya se ha hecho costumbre la monogamia. Y la madre de todas las leyes es la costumbre, no lo que dice la Torá. Lo que dice la Torá es la instrucción que Hashem nos da. Ok. Y ahora hemos llegado a un punto en el cual se hacen celebraciones ecuménicas e interreligiosas con distintas tradiciones, porque en general el joven católico o el joven judío ya no obedece tanto a las tradiciones, por más que sus padres desean que conserven la tradición de conectarse o casarse con las personas de la misma religión. De eso vamos a Eso, hablar en un minutito. Justamente de eso, ese es un tema importante que vamos a ver después de la pausa en este mismo canal. Marcelo, Una Marcelo, cosita, quiero que Teresita, bienvenida. Teresita Sí, quiere- bienvenida, Ay, perdón, Teresita. Teresita, Quería hacer sí. una consulta. Dale, Teresita, la escucho Elisa, y después Marcelo, vamos a la... Elisa. La escuchamos, Teresita. Estaba recién, está Teresita, te vemos desmuteada, así que no sé si querés hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Si se refieren a mí, que acabo de entrar, muchísimas Exactamente, gracias. querida. No, al contrario, muchísimas gracias. Estoy oyendo tan interesante la plática, pero como yo soy de México, yo no sé si yo pueda intervenir ni nada. Inclusive llegué tarde, pero dije, no importa, lo que alcance va a ser bueno. Así es que aquí No, mi estamos amor. y les agradezco infinitamente la invitación por WhatsApp, Bonita, ¿no? pues. Sí, claro que podés participar en cualquier momento cuando necesites. Solo pedimos que levanten la manito para que podamos tener un orden, ¿sí? Sí, claro, También claro. le vamos a dar la bienvenida a Silvia, que es de Costa Rica, así que estás desmuteada, así que si quieres hacer alguna pregunta, Silvia, encantada. Si no, vamos a dar comienzo al tema de hoy. Buenas tardes, no voy a abrir cámara porque, bueno, aquí son las 5 de la tarde y es la primera vez que entro. Sí he recibido varias invitaciones por parte del hermano, pero hoy dije, bueno, abrí el teléfono y dije, son las 5, pero veía que hay hora de Argentina 8, dije, hora de Argentina, que yo sé qué hora será allá, y casualmente era Eh, la hora exacta en la que se estaban conectando. Así que estoy aquí oyendo porque es la primera vez
que participo, entonces, como dice Teresita, interesantísimo. Bien, perfecto, perfecto. Las dos tienen posibilidades, tienen una beca para hacer preguntas después que Marcelo hable del tema, entonces, ¿sí? Porque van a escucharlo Gracias. entero. Así que No sé, ¿qué encantada. hacemos? ¿Pasamos directamente al tema del matrimonio o hacemos una pausita como para poder refrescarse un minuto? Iba a poner no sé si vas a subir el video, Milka. Sí, cuando me den el pase lo subo un minutito. Bueno, entonces pone el video, hacemos una pausita de 2-3 minutos para tomar un vaso de agua, para refrescarse, algo, y retomamos la clase. Bueno, ahí Mientras vamos a vemos el compartir video, el que es video. interesante. Exacto. El video es interesante porque tiene muchísimos detalles de los que va a hablar Marcelo, así que el que pueda preste atención, por favor. Yo me voy a buscar un vaso de agua. Ok. Pero tomá de las chicas de atrás que te conviden té. Té. Pero son nuestros auspiciantes, eso me parece. ¿O no? Sí, tenemos muchas cosas nuevas para nosotros, nuevas para nuestras costumbres. Vos vas a explicar, me imagino cómo es el tema. ¿Y qué es lo que eh, le tiran a los novios? ¿Es el arroz como nosotros? Es una pregunta tonta, pero bueno, veía que tiraban. Depende de la rama. Sí, en este caso no conozco. Bien. Los que vimos, la boda que vimos recién, es una boda entre judíos hasídicos. Es una de las 4 denominaciones principales, ¿no? Están los reformistas, conservadores, ortodoxos y hasídicos. Y aparte de eso hay muchas otras denominaciones de menos cantidad de gente, pero importantes también. Hay, por ejemplo, los rabinos laicos, no teístas. Hay una asociación mundial con 300 rabinos que no son teístas. No es que sean ateos, simplemente consideran que enseñar que Dios esto o lo otro es tomar muy a la ligera las cosas y que prefieren dedicarse a transmitir la cultura judía y a coordinar la vida social de sus comunidades. Pero sí, Milka, es un hermoso video y muestra las costumbres de los... Esa es una boda hasídico. ¿Saben cómo lo sé? Por el sombrero. ¿Vieron esos sombreros altos cilíndricos de piel? Los sombreros son oriundos del centro de Europa, de Polonia, Ucrania, Rusia, que es de donde son originarios los primeros rabinos de los hasídicos. Y les voy a contar una anécdota para entrar en el tema del matrimonio. No, la dejo para después, si alguien me pregunta. Ay, qué malo. No, hay muchas cosas para preguntar, porque bueno, dale, el novio, a la novia la van acompañando, al novio también lo acompañan. Claro. La acompaña para que no se mate, porque con los ojos cubiertos por ese manto se come un escalón y termina internada. No, ahora va a explicar por qué. Ahora va a explicar por qué. Bueno, A mí me llamó, entre los Marcelo, hasídicos existe una honorable profesión. En el pueblo judío hay profesiones que tienen sentido específicamente judaico. Por ejemplo, ustedes conocen la de rabino, pero la de Hazán, por ejemplo, que es el cantante litúrgico, o la del moré, que es el que enseña a los niños a leer y a escribir y a hablar en hebreo, para poder leer la Biblia. El Hazán enseña cómo leer los puntitos
que hay en el rollo de la Torá para así poder entonar el canto, porque no se lee con voz monótona, se canta el texto. Y hay varias otras profesiones, por ejemplo, el Moel, que es el que circuncida a los varones, o por ejemplo, el Matarife, el Shohet, que es el que garantiza que la carne ha sido obtenida de un animal sano, limpio, que no sufrió al morir. Hay muchas profesiones. Y una de las profesiones es la de casamentera o casamentero. Puede haber varones también, aunque es por lo general de mujeres. Esto en las comunidades más cerradas, de gente que son pocos, están dispersos por todo el planeta y quieren que su hijo o su hija se case con alguien que respete las mismas normas del mismo modo, siguiendo la misma tradición. Entonces se hacen los matrimonios arreglados. No es que un chico jasídico y una chica jasídica se conocen en un baile, se gustan, se guiñan el ojo, salen a escondidas y después se casan. Ese no es el camino para los jasídicos ni para los ortodoxos. No es la manera. Las mujeres y los varones, ambos en la sinagoga, están para rezar al mismo tiempo, pero separados por un biombo. Las mujeres por un lado, los varones por otro. Para las celebraciones, para un cumpleaños, las mujeres por un lado, los hombres por otro. ¿Por qué? Para que no haya miraditas y guiñadas de ojos que provoquen los celos de nadie y termine habiendo lío dentro de la comunidad. Bien, pero si esas son las reglas del juego, ¿cómo hace un muchacho para conocer a una chica? Bueno, ahí está la casamentera. La casamentera tiene varias funciones. Primero, armar una pareja entre dos personas que tengan una costumbre de vida similar. Le propone a los padres de uno y otro el candidato o la candidata apropiada para su hijo. Cobra honorarios para eso. Es un trabajo y cobra honorarios. Y además tiene otras funciones, por ejemplo, explicarle a la mujer antes de la noche de bodas cómo puede llegar a ser el primer acto sexual y qué esperar y cómo conducirse. Ahora bien, una pregunta que alguien podría hacer es, pero si entonces, si el matrimonio es arreglado, ¿qué pasa si no se gustan? Pregunta importantísima. Hay una serie de normas acerca de cómo debe ser la convivencia, que están diseñadas y pensadas para que, en lo posible, la pareja aprenda a quererse en la convivencia. Es una idea totalmente distinta de la que tenemos hoy en Occidente, de la pareja que se forma por el flechazo de Cupido, versión griega, y que el enamoramiento da la base para un matrimonio feliz. En la cultura judía, el deseo sexual es algo complicado que conviene conducir. ¿Cómo se lo conduce? Buscando que haya una vida sexual gratificante en el matrimonio y solamente en el matrimonio legalmente constituido. Este es un punto clave. Estoy hablando sobre todo de los ortodoxos y los jasídicos, pero en general todas las denominaciones coinciden en esto. Entonces, ¿el matrimonio qué es? Es un contrato.
Se hace en 2 etapas. Primero está el compromiso. Puede un chico de 15 comprometerse con una niña de 15 si sus padres se pusieron de acuerdo, pero no se van a casar hasta que la ley del país establezca a esta edad se pueden casar. En la Argentina, 18 años de edad. Entonces pueden tener un noviazgo de 3 años de duración, que es un estupendo tiempo para irse conociendo antes de casarse y ir a algún lugar público, no esconderse en una habitación y cerrar la puerta. Ir a una plaza, ir a un bar, a un café y conversar. Y un matrimonio en esta manera de vivir las cosas, que es una manera de vivir, no sé qué nombre ponerle, es otra manera de entender qué es un matrimonio. Un matrimonio termina siendo una larga conversación, que a veces es una conversación de los cuerpos y las sensualidades, en algunos momentos. Pero básicamente es una larga conversación que se sostiene en el marco de un contrato. Ese contrato, la primera etapa es la fiesta del compromiso. Se festeja el compromiso. Y a partir de ese momento toda casamentera sabe que a esa chica no le va a proponer nadie más. Ya está. Y a ese muchacho tampoco. Ya no son casaderos. Ya tienen responsabilidades el uno hacia el otro aunque no están casados y no tienen una vida sexual. No conviven. Luego, cuando llega el momento de la boda, se firma un contrato. Es un contrato en todo el sentido de la palabra, o sea, es un libre acuerdo de voluntades. Esa es la definición de contrato para un abogado. Es un libre acuerdo de voluntades, que estipula en cláusulas escritas en qué condiciones se realiza ese vínculo. ¿Y qué hacer en caso de que algún día quieran disolverlo? O sea, ya se habla, antes de contraer matrimonio, de las condiciones de un eventual posible divorcio, para que ese divorcio no sea traumático, porque ya se habló antes, ya se acordó y se firmó con testigos. Se volvió loco el Zoom. Bueno, el WhatsApp. Entonces, el contrato es la que tú vas, lo escribe otro oficio judío, el escriba, que es el que escribe los rollos de la Torá, es el que escribe los rollitos que van adentro de la mezuzá. Vieron que en las puertas de las casas judías hay una cajita que adentro tiene un rollito con algún rezo y una bendición. Algunos lo ponen en cada habitación de su casa, menos el baño, porque el baño no es un lugar limpio, entonces allí no se llevan las Sagradas Escrituras, por lo tanto tampoco hay bendiciones para entrar al lugar. ¿Es el mismo que se colocan en la cabeza? No, pero el que se coloca en la cabeza, que es muy parecido, uno acá y otro en el antebrazo, lo escribe el mismo profesional, el escriba profesional. Cuando Jesús habla de los sacerdotes y los escribas, se refiere a la gente de esta profesión. Que hoy en día siguen existiendo y siguen trabajando para la colectividad judía. Cuando una colectividad quiere tener un rollo de la Torá porque el que tiene está con mucho uso y viejito, bueno, contrata a un escriba que a veces le dedica años de su vida a completar un rollo de la Torá porque no puede haber ni un solo error. Tiene que ser perfecto, punto, sin vueltas. Y es raro y difícil lograr hacer algo perfecto. A algunos les lleva toda una vida. Bueno, cuando llega el rollo nuevo, ya que estamos, les comento, se celebra también una boda. La comunidad se casa con el nuevo rollo de la Torá que llega, y el rollo viejito
no se tira a la basura para que lo levante alguien que junta cartones y lo reprocesen y lo transformen en papel higiénico y el nombre de Dios termine en un papel higiénico. No. El rollo de la Torah viejito se pone a descansar en un lugar donde se guardan como una especie de retiro o cementerio, si se quiere, de los escritos de las sagradas escrituras que ya no se pueden usar porque están demasiado viejos. Eso es una gueniza. Pero lo interesante que tiene que ver con los matrimonios es que también se casa una comunidad con un rollo de la Torah de nuevo cuando llega. Se arma la jupá en la calle, delante de la sinagoga o de lo que sea, y se invita a los vecinos a participar de la comida y se baila, como en una boda. Se recibe la palabra y se celebra con una boda de la comunidad con la palabra. Qué bonito. Y es una fiesta de boda, donde la novia es el rollo de la Torah. Y el novio es toda la comunidad, varones y mujeres, niños, todos. Bueno, volviendo entonces, decía que el matrimonio es un libre acuerdo de voluntades. Sí, estábamos hablando del compromiso y ahora entonces la que tú vas. Y se escribe en la que tú vas en qué condiciones eventualmente tal vez algún día decidan divorciarse. Por ejemplo, puede ser una cláusula muy común, en caso de divorcio, si no hubiera hijos, él le pagará a ella tantas monedas de oro para mantener un valor estable. En un país con mucha inflación históricamente como la Argentina, esa fórmula siempre iba en monedas de oro. Puede ser en alguna moneda fuerte también. Pero es tradicional hacerlo en monedas de oro, o de plata, la gente menos pudiente. Pero, y en caso de que hubiera hijos, obviamente lo que se disuelve es el vínculo matrimonial, pero un padre no se divorcia de sus hijos cuando se divorcia de su ex esposa, así que ahí la responsabilidad sigue siendo la misma que si siguieran casados y punto. Bien, exactamente la misma, sin peros. Ahora bien, el tema es que la pareja que tuvieron un año de conversación antes de casarse, se casan, conviven, él quiere tener hijos inmediatamente y ella no. Ella quiere estudiar y tener una posición económica sólida. Tuvieron un año para charlarlo. Pero los dos pensaron que las cosas en las que no estaban de acuerdo ya se resolverían. Pasan un año viviendo juntos y los desacuerdos se transforman en peleas cada vez más frecuentes. Y llega un momento en el que deciden divorciarse. Se divorcian. No hay ningún problema, es legal, no es una vergüenza. Cualquiera se equivoca, cualquiera puede creer que va a poder aprender a amar a alguien y después resulta que no. Entonces las personas que se divorcian quedan libres para volver a casarse y lo pueden hacer y la comunidad los acepta así y lo hacen. Que en eso es bastante diferente, por lo menos de lo que es para los católicos. Ahora, uno sí, cómo no, dale. No, quería saber qué decían las Sagradas Escrituras sobre al respecto, cuáles son las leyes que tiene que cumplir el hombre para casarse, si es, como vos decías recién, de tener hijos. Sí es una ley para el hombre, pero no para la mujer, y faltarían, creo que hay dos más, ¿no es cierto? Porque según Génesis, el hombre ha nacido no para estar solo, sino para estar acompañado. Hay que acompañarse en la vida, ¿sí? Bien, entonces... Y otro es el placer como... sexual, también importante, que se llama oná en idioma hebreo. Por ejemplo, si un hombre judío, estamos hablando ahora de la época bíblica, hace 2000 años. Sí. Tomaba una prisionera en guerra y la llevaba como esclava de vuelta
a su ciudad de origen. Estamos hablando hace 2000 años. Existía la esclavitud. Hoy ya no existe para el pueblo judío. Para otros pueblos me parece que todavía existe, pero bueno, eso es otro tema. Pero para el pueblo judío no existe, es delito, punto. Pero hace 2000 años existía la posibilidad de tomar cautivos en la batalla y tomarlos como esclavos. Si un hombre judío tomaba una esclava y se enamoraba de ella, tenía prohibido mantener sexo con una esclava porque los esclavos para la ley judía tienen derechos sobre sus cuerpos. Y además si es una mujer, tienen derechos sobre su cuerpo. Además, adicional. Entonces, si un hombre judío quería casarse con una esclava judía o no judía, tenía que primero liberarla, dice la Torá. Dejarla por lo menos un mes vivir como mujer libre y luego proponerle matrimonio. Y si ella no quería aceptar, dejarla irse como mujer libre. Porque el matrimonio es un libre acuerdo de voluntades, no se le puede imponer a nadie. Entonces uno no puede casarse con alguien que no se sienta seguro de estar eligiendo esa aventura. Si se hace en otras condiciones, pónganle el nombre que quieran, pero no es el comienzo de una convivencia en matrimonio sagrada. La otra cosa es que la mujer tiene derecho al placer sexual. Derecho, legal. Y acá hay un punto muy importante de diferencia, sobre todo creo con el catolicismo. Hay otras versiones del cristianismo, otras denominaciones donde por ahí la cosa no es así, pero tengo entendido que el principal motivo por el cual la Iglesia Católica sigue en muchos lados negándose a que se use el profiláctico es porque el sentido profiláctico sería poder tener sexo por placer y sin riesgo de tener hijos, cuando la Iglesia considera en su teología moral, por ahí no quiero ofender a nadie, estoy hablando de temas que no son mi tema es hablar de los judíos, pero me parece que la idea es motivar a que la gente tenga sexo para tener hijos, fundamentalmente. En el caso de la tradición judía, no ese es el caso. Tanto así que les voy a contar que el fundador del judaísmo jasídico, ¿vieron esos señores que vimos en la boda recién con los sombreros así? Esos son jasídicos. El fundador de ese movimiento, que se llamaba Baal Shem Tov, el señor del buen nombre, era su nombre, el señor del buen nombre, Baal Shem Tov. Allá por el 1600 y algo, 1700 casi, explicó a sus discípulos por qué todavía no viene el Mesías. Recuerden, para los cristianos el Mesías, Jesús, ya vino, pero no dejó el mundo pipí cucú hecho un jardín y una joya. Va a tener que venir de vuelta. Para los judíos, directamente estamos esperando que venga. Así que el día que venga sabremos si es la primera vez o la segunda y quién tenía la razón, pero estamos los unos y otros estamos esperando todos. Pero en la teología moral jasídica, ¿por qué todavía no viene el Mesías? La respuesta que da Baal Shem Tov es porque la gente no se besa lo suficiente. Se entiende que estamos hablando en el matrimonio, las parejas. Y entonces, como las mujeres necesitan más tiempo y más ternura para poder llegar al sumum del placer, si las parejas no se besan antes del coito lo suficiente, ni durante el coito tampoco, la mujer no va a llegar al máximo de placer. Y entonces el acto sexual, el coito ese en el matrimonio, no es todo lo sagrado que podría ser.
Y como los coitos matrimoniales no son todos los sagrados que podrían ser, el Mesías todavía no viene, está esperando que los mejoremos un poco. Así que ya ven que hay una teología moral un poquitito diferente, ¿no? Y que se basa en que esto es Torá, la mujer tiene derecho al placer. Me metí en varios temas. Con respecto al aborto, bueno, después Ese va a otro haber tema una que clase vamos posterior que vamos a dedicar específicamente a este tema, que es un tema Claro, muy... claro. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, por favor, preguntas de lo charlado hasta acá, dale. Sí, Sí, yo por favor, quiero Roberto. preguntar. Yo Sí. sí, no escuché bien. ¿Qué me dicen? Sí, Si sí, querías hacer alguna pregunta o alguien más quiere hacer alguna pregunta con lo que has puesto, o Marcelo. comentario. Sí. Hola, sí. Sí. Sí, Sí, padre. Yo quería decir algo. Bueno, Se oye, está mal. no, Se escucha mal, padre. No se No, escucha. no se escucha lo que dices, padre. padre Atilio, suena muy entrecortado lo que usted está diciendo y no se entiende. Pero tal vez pudiera usted escribir quizás en donde dice chat, abajo de la pantalla, hay un lugar donde dice chat, tal vez, sí. tal vez pueda usted allí, aunque tenga Que se que ser acerque el breve, pero... micrófono a la boca, que se acerque el micrófono a la boca, a ver si lo escuchamos. Gracias, buen consejo. Si se acerca el micrófono a la boca, tal vez se entienda mejor, padre. A ver. Sí. Hola, sí. Sí. Anda mejor ahora. Mucho mejor. Sí, sí, sí. Ahora este fue el sonido. No. No lo escuchamos, Padre Atilio, no se entiende, no lo escuchamos. Bueno. Creo que vas a tener que tenerlo en la mano, padre. Bueno, a ver. Bueno. Pudiera ser que configure de nuevo el audio y lo ponga desde el audio igual que la computadora para que se escuche mejor. ¿Puede ser? Si no, una sugerencia, padre, es que desconecte los auriculares y hable directamente al micrófono de la computadora, porque a veces que los auriculares no toman bien el sonido. Desconecte los auriculares y si puede escuchar y hablar a la computadora, mejor. Pero va a tener que desenchufar los auriculares. A ver si puede el aparato tomar mejor. Ahora. A ver ahora. Sí. Hasta ahora sí. A ver si... No. Mónica, no escucho al colega. No se escucha. Le propongo algo, padre, porque para que su pregunta o comentario, no tiene por qué ser una pregunta,
podamos compartirlo todos y Sí. eventualmente yo responderle algo, si puede usted más adelante enviar un mensaje por WhatsApp, puede ser de audio o escrito, a Sobicain, Sí. y ellos en todo caso, para la próxima clase, no hay problema, así como yo hoy pregunté al comienzo de la clase si había preguntas sobre el tema de la clase anterior, quedará esta pregunta suya para ser respondida al comienzo de la clase próxima. Así no se le olvida en el transcurso de la semana. ¿Le parece bien? Bien, bien. Ok. Marcelo, Ah, Marcelo, Sí, ¿me escucha? sí. Tenemos una sí. pregunta acá en el chat de María Tapia. Dice, si alguno de los comprometidos se arrepiente antes del matrimonio, ¿qué sucede? Nada, Se disuelve el claro. compromiso y no hay boda. No Tenemos pasó nada. otras preguntas también por acá. Por ejemplo, en Chile, particularmente en la Iglesia Católica, se hacen encuentros prematrimoniales, Qué bien. donde se guía, ¿cierto?, de lo que significa el matrimonio, lo que significa la ceremonia, a qué se están comprometiendo. Y entiendo que también en la iglesia cristiana los preparan, incluso más con respecto a la economía, cómo llevar el hogar, los roles de cada uno. En- ¿Cómo es ese proceso? Porque, ¿quién los guía? ¿O solo los guían, por ejemplo, los padres? También otra pregunta, en el matrimonio judío o hebreo, ¿tienen testigos? Como acá, que uno, por ejemplo, necesita unos testigos para ir al matrimonio civil, y cuando uno es novia de iglesia, por decirlo, y se va a solicitar el sacramento, también le piden testigos. Generalmente uno elige a alguien querido, alguien cercano, los Dime, papás Marité, pero o los padrinos, que no son los mismos que en el civil. Entonces, ¿cómo es esas tradiciones o detalles? A lo mejor no tienen tanta importancia, pero creo que es interesante que pudiéramos saber las diferencias, porque son mundos diferentes. Sí. Gracias. Todo acto jurídico en el pueblo judío es válido si se hace con una cantidad de testigos. Es necesario que haya testigos para que un acto jurídico sea válido. En otras palabras, un matrimonio no es válido si no hay dos testigos que firmen la ketubá, el acta que certifica que contrajeron nupcias. Ahora, los testigos son indispensables, la ketubá también, pero puede oficiar cualquier persona, cualquier judío que más o menos conozca algo del tema. Digamos, no es que uno puede pedirle a un vecino no judío que oficie la boda, no. A mí me ha tocado oficiar en 2 bodas, por ejemplo. No soy rabino, pero he casado 2 parejas en mi vida. Y es muy lindo. Es muy, muy, muy gratificante y satisfactorio. Y que yo Es, sepa, a lo largo de las décadas, ambas parejas siguen juntas. qué bueno. Sí. La que tú vas, eh, ellos la tienen que tener a mano, a la vista, la guardan como un documento más, como lo hacemos Bueno, nosotros. eso depende de cada uno, se pueden marcar y poner en la pared como un cuadro. Suelen ser cosas artísticamente interesantes, porque como dije, se le paga a un escriba para que le haga, es un documento manuscrito por alguien que se gana la vida haciendo linda letra. Entonces, bueno, El padre Atilio creo que escribió algo. Sí, les comento, dice así, ¿qué significado tenía el año de espera del noviazgo sin relaciones? Pues si sucedía, era condenada la novia a muerte. Vea José y María, o sea, como referente. claro, de nuevo, padre Atilio, la Sí. lectura que hace una persona formada en el cristianismo
es una lectura desde el ángulo, desde el punto de vista de que lo que dicen las Sagradas Escrituras en el capítulo que a usted le interesa, eso es el pueblo judío. Pero es algo mucho más amplio que lo que sucedía entre José y María hace 2000 años, sino que es una historia de 3000 años que se desarrolla en 5 continentes. Entonces, respondo puntualmente a su pregunta. Si la pareja se separa durante el año de noviazgo, simplemente se disuelve el compromiso, nada más. No hay secuelas. Es una lástima, habrá un motivo, pero quedan liberados ambos de seguir con sus vidas como quieran. Ahora, no entiendo bien cómo lo vincula usted con José y María, porque ellos, que yo sepa, no estuvieron durante un año de novios antes de casarse, porque esa costumbre de dejar pasar un tiempo es posterior. Hoy en día mucha gente se compromete una semana y se casa la semana siguiente, también hay eso. O se unen las 2 ceremonias en una sola, compromiso y boda, todo junto. Hay gente que hace eso hoy en día. Por eso, depende de qué denominación estamos hablando. En el caso de los jasídicos que vimos antes, es usual que el compromiso se haga entre 1 y 2 años antes de la boda. En el caso de los jasídicos, que surgieron en el 1700, o sea, 1700 años después de que se conocieran Jesús y María. Es otro contexto cultural, otro momento de la historia y otras normas que aplican y otras costumbres. ¿Le contesta Marcelo. eso su pregunta? Sí, veo que Lucas Sí, levanta la mano, si el padre sí, Atilio... pero antes de terminar, entendiendo tal vez, o yo interpretando lo de José y María, dice la escritura, no sé el pasaje, que José quería dejar a María porque estaba embarazada. Entonces él Sí. como que no se quería hacer cargo porque yo no estuve con esta mujer y el tema que haya quedado embarazada del Espíritu Santo era inconcebible. A nosotros tal vez también, inclusive hay personas que dicen eso como es. Entonces José en secreto quería dejarla hasta que el ángel le dijo, no, toma a María, en fin. Y acá dice después María Tapia, en relacionándolo con lo que usted está hablando, que dice, en la época de José y María aún se practicaba la lapidación, entiendo que no. No sé si era en el mismo contexto de que una mujer quedara embarazada, que no fuese, que no estuviera o solo estuviera de novia o que quedara embarazada tal vez de otra persona que hubiera cometido Bueno, adulterio. Pero eso es en esa época. son varios temas y luego vamos a tu intervención, Lucas. En la época de José y María ya no se practicaba la condena a muerte por infidelidad. En aquella época, en la época de José y María, para empezar, para condenar a una persona a muerte, la persona que fuere, por el delito que fuese, hacía falta que se reuniese algo así como el equivalente a la Suprema Corte de Justicia. No alcanzaba con la sentencia de un juez. Era el Sanedrín, que tenía que tener 23 jueces para poder emitir una condena a muerte. Pero aún en ese caso se decía que aquella Suprema Corte que condenase a más de una persona a muerte por generación era considerada una corte de asesinos. Entonces, la condena a muerte a una mujer casada por concebir un hijo fuera del matrimonio, que no creo que fuera ese el caso de María
y José. Parece que él la conoció, la encontró y de golpe ya estaba embarazada. No es que se casaron primero y después ella quedó milagrosa. Ahí ya me estoy metiendo en algo que tiene que ver con las creencias cristianas y para mí ese es un terreno que no conozco tanto, pero como fuere la condena a muerte por infidelidad, legalmente seguía existiendo la figura, pero legalmente ya estaba anulada y no se aplicaba. Ya en la época de Jesús, ya antes, ya 200 años antes de nacer Jesús, condenas a muerte por infidelidad no había. Y por otros motivos tampoco, tampoco por homosexualidad, tampoco por, bueno, en fin, no había, en pocas palabras. Además, para condenar a alguien, por lo que sea, la ley judía es muy estricta. No se puede condenar a alguien por un delito que haya cometido, el que sea, y no hablo de condena a muerte, la condena que sea, si no hay por lo menos 2 testigos de que haya cometido el delito, y además, si no sucedió que alguien lo vio al que estaba por cometer el delito y le dijo, cuidado, no hagas eso porque es un delito. Si no se dan estas condiciones, no se puede condenar por el delito. Tienen que haberle avisado a la persona que eso era un delito y que no lo haga, y sabiéndolo lo hizo lo mismo. Así que las condiciones en las que hay condena para la ley judaica son muy restrictivas, son pocas, y definitivamente la condena a muerte hace miles de años que no existe, y en la época de Jesús no se aplicaba, existía, pero no se aplicaba, no hubiera correspondido que a María la condenen a muerte. Sí que sufra tal vez condena social, vergüenza por estar embarazada fuera del matrimonio, eso puede ser que sí. Bien, espero haberle Lucas, contestado. si no, voy después yo también. No sé, Lucas ahora y después esa persona que escuché recién que no identifiqué quién era. Lucas y después yo, si hay alguien más, le preferiría a alguien más. Pero si no, Luquita. Dale. Bueno, Marcelo, ten en cuenta que la realidad, digo, cristiana, puede ser católica, hablo un poco por lo mío personal, que se ha disminuido o ha bajado, digo, el tema de casamiento. Nosotros se da mucho la convivencia en los jóvenes acá. Yo hablo sobre todo en Argentina, en Córdoba. Desconozco otras realidades. Es algo común por ahí, irse a convivir, probar, y si todo va bien, a lo mejor casarse o no, pero llevar una vida dándole lugar al amor como principal fuente de unión, y responsabilidad después en tener un hijo, y a lo mejor no terminando en un matrimonio. Eso lo veo como costumbre. Para poder interpretar, costumbre digo nuestra o cercana acá, que yo también la hago. Para poder llegar a la cosmovisión de allá, ¿eso se da, el tema de la convivencia? ¿No? Pregunto también un poco por qué la otra vez hablaste, explicando bien lo que eran los israelitas. Bueno, a lo mejor se ven unos en los israelíes y en los israelitas no recuerdo bien cómo eran, pero digo, a lo mejor eso pasa, pero no en la parte judía o dentro de los 4 de la ortodoxa, de la hasídica, en esas no, y en las otras está permitido la convivencia. ¿Cómo es eso, el tema de la convivencia? La unión, incluyendo la unión civil entre personas del mismo sexo, puede ser celebrada como un acto sagrado para algunas denominaciones religiosas judías. La convivencia, sin pasar por el rito de la ceremonia del matrimonio, de la boda, puede darse entre personas
que se identifican como judías, pero que no viven de acuerdo a las normas tradicionales. En general, las bodas judías se celebran. Las parejas que se juntan sin celebrar una boda existen, no son condenadas o mal vistas entre los judíos más seculares. Entre los más observantes sí son mal vistos. Como que se están burlando de la ley al no asumir un compromiso formal para algo tan sagrado como es formar una familia. Entonces hay diferentes posiciones de diferentes orientaciones dentro del mismo pueblo. Y no Bien. hay una respuesta única, universal para todos. Ok. ¿Y si se casa un o una judía con una persona de otra religión? ¿Cómo sería el tema ahí? Es muy problemático en algunas cosas y está bastante estudiado el tema. Mira, es muy sencillo. Para la ley judía de hoy en día, no en la época de los patriarcas, que era diferente, el hijo de una madre judía es judío. En la época de los patriarcas era el padre el que determinaba si eran judíos o no. No importaba la procedencia de la madre. Era más patriarcal en la época de los patriarcas. Hoy en día la ley judía es que el hijo de una mamá judía es judío. El hijo de un papá judío será judío si su mamá es judía y si no, no. Por lo tanto, en un matrimonio de un varón judío con una mujer cristiana, los hijos no nacen con automáticamente el derecho a ser judíos según la interpretación de la ley judía de 3 de las 4 denominaciones principales. Una de las denominaciones principales, el judaísmo, digamos, más progresista en esto, los reformistas, dicen que la identidad judía la puede transmitir el padre o la madre, que el tema no es el sexo del progenitor que transmite la identidad, sino que si le dan contenido. O sea, un papá judío que eduque a un hijo que tiene con una mujer no judía en los valores de la cultura judía, ese hijo será judío. Y si los dos son, el papá y la mamá son judíos, pero educan a su hijo como ateo ajeno a la comunidad, pues entonces el hijo no es judío, aunque los padres lo sean. Eso es para la denominación, para una de las 4 denominaciones. Para las restantes y para la ley del Estado de Israel, lo que se entiende es que ser hijo de mamá judía da derecho a ser recibido como judío por la comunidad. Pero es un derecho que hay que ejercerlo. Judío no se nace, se hace. Para ser judío viene muy bien que la mamá sea un vientre judío, entonces uno tiene derecho a ser judío de nacimiento. Pero después hay que hacer algo con eso, hay que estudiar. Empieza, en el caso de los varones, por la circuncisión. En el caso de varones y mujeres, el estudio. Luego a los 13 años, el bar mitzvah o bat mitzvah, que es demostrarle a la comunidad que uno sabe leer la Torá, sabe interpretarla. Eso es lo que se celebra en el bar mitzvah. Uno sube a el púlpito y abre los rollos de la Torá y lee el versículo que el leccionario indica que se lee esa semana en hebreo. Aprendió con el Hazán cómo cantarlo correctamente,
cierra los rollos y le acaba de demostrar a la comunidad que es un judío practicante que sabe leer la Torá. Pasa a ser adulto a los fines litúrgicos. Entonces, eso es un camino en la vida que sigue hasta el final de la vida. Si uno no recorre ese camino, uno nació hijo de padres judíos y punto. Para el Estado de Israel, uno toda la vida tiene el derecho de solicitar la ciudadanía israelí. ¿Por qué? Porque cuando las papas queman y hay antijudaísmo, antisionismo, antisemitismo, o llámenlo como quieran, es lo mismo, en algún país, y los judíos tienen que irse, normalmente, o casualidad, justo ese día todos los países del mundo cierran sus puertas a los judíos. Entonces el Estado de Israel dice, bueno, cualquier judío que quiera venir a vivir a Israel será bienvenido y recibido como ciudadano de Israel, si su madre es judía. Si su padre era judío y su madre no, entonces hay que ver si lo criaron en valores judíos. Ahora te hago dos preguntitas y vamos a ver si Milka puede de paso subir una foto. No, en realidad son tres. El matrimonio se hace debajo de una jupá. Así es, una para eso le vamos a pedir a Milka que nos muestre qué es como una especie de techo. Bueno, Milka tiene unas figuras ahí para mostrar. Es un gazebo. Para que sepamos que es una jupá. Claro, mirá qué bonito que está eso. Está precioso. Lo adornan como ellos quieren y puede ser al aire libre o dentro de una casa, dentro de no sé si dentro de la sinagoga también se puede hacer. Sí. No sé. Pero sí eso es normal. Sí. Si me esperan un segundito, quiero traer una cosa para mostrarles. Ya vengo, un segundo. Bueno. Podemos pasar, bueno, después entonces cuando venga Marcelo le hacemos la otra preguntita. Pero Listo, me encanta un casamiento. Ya estoy volviendo. Lo que quería mostrarles es que la kipá que están usando es este modelo. ¿Mm? Ese es un grupo con el que yo me puedo identificar. El hecho de que estén celebrando en la playa sobre la arena, les comento, cerca de Venezuela hay una isla, la isla de... donde durante muchos siglos hubo una comunidad judía que sus sinagogas son directamente construidos los muros sin piso, el piso es la arena de la playa. Mira vos. Porque hay diferentes arquitecturas de sinagogas según dónde. No es lo mismo una sinagoga de judíos sirios que de judíos polacos, que de judíos de una isla en el Caribe, que de judíos chinos, o de judíos hindúes, o de judíos etíopes. En la arquitectura, cada uno busca su lugar. Claro, de acuerdo al lugar, a la cultura del entorno y a las características, será la construcción de la sinagoga y la jupá. Pero la sinagoga en sí mismo no es un lugar sagrado. Los cristianos, por ejemplo, las iglesias son tierra consagrada. Es sagrado el lugar. Para los judíos no hay lugares sagrados. Es decir, tenemos el armario sagrado donde se guardan las sagradas escrituras, pero es un objeto portátil. Bien. Bueno, nacimos como pueblo en el exilio en Egipto y caminando por el desierto, desde el vamos, que no podíamos tener un lugar consagrado. Y lo que sí hay templos consagrados, momentos. Bien. Y se sigue manteniendo eso del pisado de copas y le doy la opción ahí de pido a Milka que nos pisar la copa es una tradición que se originó en la Edad Media entre los judíos europeos, pero hoy está ampliamente difundida entre todas las denominaciones
tiene que ver con recordar la destrucción de Jerusalén, que los soldados romanos arrasaron Jerusalén en el año 70 y destruyeron el segundo templo, y ese hecho fue tan traumático que esta es una manera de recordar aún el momento más importante de la vida de una persona, que es el momento de la boda. Aún en ese momento, recordar el dolor de nuestro pueblo por haber perdido nuestra tierra hace 2000 años, ahora la recuperamos, pero y haber sido destruido el templo, construido, en fin, toda esa historia. Todo eso queda resumido en destruir en este momento una copa de vidrio. Bien, Destruir eso algo es actualmente también. Se mantiene esa tradición actual. tal cual se mantiene hoy en día. Ahí lo que dice el puesto, el Lo novio, saqué porque lo guardé porque a mí le... A ver si se puede silenciar a esta señora. decía que, ven que tiene como una especie de bufanda blanca con Sí. líneas celestes y con flequitos. Sí, El novio, el contrayente que está por pisar o pisando la copa, y también la persona que está oficiando la boda, también, los dos sí, tienen una equipa blanca como la que les mostré, y los dos tienen sí. esta especie de manto. Bien. Es a ese manto que se refiere Jesús. Cuando habla de los hipócritas que pasan los dedos por los hilos de su manto, Sí, bueno, esos hilos, esos flecos que ven colgando allí, se supone que representan cada uno una de las 613 normas de conducta de la vida como judío. Y que entonces están para recordarnos que vivimos de acuerdo a una ley, cumpliendo con ella, por nuestra voluntad, para servir a bien. Dios. Ok. Y entonces, tocar los flecos, un hipócrita es, ahí Jesús está diciendo, muestran que tocan los flecos como si estuvieran preocupados por las leyes, pero en realidad son hipócritas que no cumplen con las leyes. Es una crítica de un judío practicante a otro judío practicante, pero que no se entiende si se saca del contexto Pero los flecos a los que se refiere son los que se ven ahí colgando y el manto es de esa naturaleza. Bien. Lo tengo acá en Ahí, casa. bien. Gustavo nos estaba diciendo si kipá tiene algún significado especial. En realidad él lo escribió, pero no exactamente. La kipá es una costumbre ancestral que consiste en llevar la cabeza cubierta para en todo momento recordar que por encima nuestro hay alguien. Qué bonito. Y para recordar en todo momento ante quién estamos. A alguien que está por encima nuestro. Bien. Okay. Por eso los judíos, Hablando... algunos lo usan en todo lugar y momento y consideran que hay que hacerlo así, otros lo usan solamente cuando rezan, otros solamente cuando están ante los rollos de la Torá. Eso es variable. Como tantas cosas, las costumbres dependen de la denominación, de las circunstancias culturales del país en el que viven. Por ejemplo, si yo fuese un judío viviendo hoy en Irán, no saldría con una kipá a la calle. Y en Francia tampoco. Bien. Bien. Ahora, hablando sobre la cabeza, viendo el video, hay un momento en que le cubre la cabeza alguien a la novia. Quiero saber quién es y en qué consiste ese, no sé si rito, costumbre, no sé si se sigue haciendo actualmente, cuando vimos el video recién musical. La costumbre es que no cualquier mantilla
es una tela especial, suele tener historia de familia, la pone el varón encima de la cabeza de la mujer, de modo que su rostro quede cubierto, lo levanta, la mira a los ojos y le dice, At mekudeshet li, vos estás ahora consagrada a mí. Ah, Y entonces baja el velo y a partir de ese momento esa mujer está en una relación especial de fidelidad y lealtad con ese varón. qué Eso es bonito. cuando entra en vigor el contrato matrimonial ya firmado. El momento importante es que se firma el contrato ante testigos. Pero luego la ceremonia tiene toda esta liturgia para darle un sentido espiritual y estético muy profundo. Esta es una Bien, parte. perfecto. Bien, ¿tenemos alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver si sacamos, tenemos a Rocío que ha Tenemos, entrado. sí, tenemos Lucas, participantes nuevos, Mónica, que es Sandra de Chile, Rocío de Colombia, Adriana también, que estuvo la semana pasada, entonces, no sé si Luz, Gloria, eh, dedocráticamente vamos a asignar. No, solo es voluntario acá el que desee hacer alguna pregunta. Recordar que ninguna pregunta es tonta, porque todos estamos para aprender acá, ¿cierto? A veces uno escucha y se le olvidó y puede que Marcelo ya lo haya explicado, pero él con mucha generosidad nos puede explicar nuevamente, ¿cierto? Seguro. a ver, en un matrimonio y en una familia judía, en un hogar judío, la mujer tiene un rol litúrgico fundamental. La más sagrada de las celebraciones judías es la del Shabbat, que no por ser la más frecuente, sucede cada semana, es menos importante. Es la más importante de todas las celebraciones. Es un día sagrado. Como dije antes, no hay espacios, lugares sagrados como las iglesias, pero sí hay momentos sagrados. Y el Shabbat es como una catedral construida no en el espacio, sino en el tiempo. Y la persona que en el hogar dice, a partir de este momento comienza la sagralidad del Shabbat, es la mujer. Esa función litúrgica es puramente femenina. Si no hay mujeres en la casa, lo hace un varón. Pero en principio tiene que ser una mujer, que es el encendido de las velitas. Y bueno, eso le da un lugar de poder y en consecuencia, en el hogar la que manda es la mujer, con pocas palabras, en el hogar. Okay. Y en función de eso, del padre Atilio Sorsetti, ¿tiene el matrimonio el sentido de pacto y alianza? Sí, en la Torá muchas veces se habla del vínculo de Hashem, o Adonai, con el pueblo judío, perdón. Gracias. Es mi esposa preocupada de que no me vaya a deshidratar. Es la que manda, ¿eh? Vos dijiste, Es la en que la casa manda, manda la interrumpe el Zoom y trae el vaso con bebida y yo. Obediente digo, sí querida, gracias. Listo, sigamos con la clase. Bueno, en la Torá el vínculo entre Dios, Hashem, y el pueblo judío es un vínculo pasional. No es el primer motor inmóvil de la filosofía aristotélica el que le habla al pueblo judío, al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de Israel, me confundí. Hay un vínculo personal
como en el matrimonio, de lealtad, de amor, de dedicación mutua y recíproca, de cuidado mutuo y recíproco, que está claramente dicho en muchos lados, también del Antiguo Testamento cristiano. Lo que pasa es que los cristianos después han visto que ese vínculo se trasladó a la iglesia, e incluso algunos con el pensamiento, digamos, de que el pueblo judío quedó como algo perimido, como una ex esposa, digamos, un primer matrimonio fallido. Esa es una lectura cristiana que por suerte ahora, desde el Concilio Vaticano II, la están reviendo un poco, y bueno, entendiendo que son dos caminos, ambos válidos para una misma redención, y dos caminos marcados por el mismo Dios. Dos caminos diferentes, donde cada uno es cada uno y cada cual es cada cual y no se mezclan las cosas, y cada uno en su camino va según el plan divino de la redención. Hoy en día es más bien esa visión la que prevalece, pero hasta el Concilio Vaticano II muchos cristianos veían al pueblo judío como, bueno, la alianza con ellos ya fue, ahora es con la iglesia. Pero fíjense la palabra alianza. El anillo que usa la gente cuando se casa es una alianza. No es casualidad este tema, no es una cuestión puramente semántica. No, es la unión del pueblo como pueblo con Dios, de lo que habla la Torá. Que después el cristianismo lo toma como el pueblo de Dios al que tiene fe en el camino que les enseña Jesús. Está perfecto, es otro pueblo de Dios. Otro pueblo del mismo Dios que recorre otro camino. Pero sí, respondiendo a su pregunta, Padre Sorcetti, y muchas gracias por una muy interesante pregunta, el vínculo matrimonial entre seres humanos es sagrado en parte porque refleja la dedicación mutua y recíproca y el amor y la pasión que hay en el vínculo entre el pueblo judío y Dios. Bien. Por eso mismo es sagrado el matrimonio. Y por eso está prohibidísimo, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. Porque es un acto litúrgico. Que la mujer tenga derecho a placer no le quita su sentido. Al contrario, como expliqué en la teología del Baal Shem Tov, incluye el placer sensual. Lo que pasa es que en la teología moral cristiana se nutrió de otras fuentes. Por ejemplo, de la idea platónica de que el amor carnal es lo malo y el amor a Dios es lo bueno. Eso es una idea griega perfectamente válida, y es lógico que una iglesia que se forma en base a ideas helenistas combinadas con ideas judaicas tome esa línea. Lo entiendo. Es otro camino. Pero es el sincretismo de la idea de la sacralidad del vínculo del pueblo con Dios, que es una idea judaica, y la sacralidad, por lo tanto, del vínculo matrimonial, que es una idea judaica, pero que entra en sincretismo con la idea helenista, griega, neoplatónica, de que el placer carnal es malo. Entonces, por eso el origen y la divergencia en teologías morales. ¿Responde esto a su pregunta, Padre Atilio? Sí, sí. Gustavo Noé, Gustavo escribió una pregunta en el chat, no sé si quieres Mandan las mujeres, hacerla así que tú, Mica, Gustavo, o la leo. léela, por favor. Bueno, dice acá, la experiencia de Tobías con Sara nos refleja el respeto del sexo en el matrimonio,
¿verdad? Esa es la pregunta. Honestamente, discúlpenme, en este momento, tal vez por cansancio, no me viene a la mente esa escena, pido disculpas, no puedo contestar, no sé la respuesta yo. No quiero decir cualquier cosa o una cosa por otra. Tarea en casa. Tarea Ya para la tenemos casa. conclusión la semana que viene. Padre Atilio, quiero ver si tu audio ahora funciona. Hola, Sí, hola. Ahí se te sí, escucha hola, bien. ¿se escucha bien? Perfecto, Sí. perfecto. Entonces, si les Bueno, parece, podríamos... puedo no, contestar al amigo, digamos, yo puse lo del matrimonio porque justamente en la línea del pueblo de Dios, Antiguo Testamento, la alianza es el modelo del matrimonio también cristiano, humano, ¿no? Donde, dijo muy bien, está el amor, la pasión y la fidelidad. Y el pueblo de Dios, cuando se escapaba para imitar los otros dioses, para estar cómodo, se escapaba del pueblo de Israel, cuántas veces es un poco llamado en la historia del Antiguo Testamento la prostitución. Se vende su amor a otros dioses, ¿no? Y es muy aplicable, no diría tanto la parte sexual, vista, es la traición de la unión matrimonial por otro capricho. Es así, es para seguir el gustito personal y ahí se traiciona a la alianza que le cuesta mucho a los matrimonios de hoy y también a los jóvenes. En parte le gusta, pero hay que dar más fundamento bíblico y teológico al matrimonio, porque si no va a ser en estos tiempos muy superficial. Por eso que se juntan nomás para ver qué es lo que va a pasar. No le creen al sacramento, a la unión, en fin. Entonces, como faltamos toda una catequesis nueva, no sé cómo será el mundo también es distinto, etcétera. Ni hablar de lo otro que intervino el amigo, de lo que hacemos con los homosexuales y todo eso, ¿no? Porque no es fácil enfrentar una sociedad en la cual vivimos. Pero a mí me encanta, siempre hablé en 50 años de cura, cuando hablaba de la pareja, la alianza del pueblo de Dios, la alianza de Cristo en la cruz con su iglesia, que la ganó con su sangre, porque la alianza se hacía en sangre, ¿sí o no? Entonces Cristo con su sangre hizo una alianza, un pacto con el nuevo pueblo de Dios, y el matrimonio es el modelo que más tenemos en este momento, en la iglesia, en todo lado. Cualquier iglesia, la fidelidad, la unión es espectacular, si se hace y se cumple. Eso, ¿no? Gracias. No, por favor, Muchas perfecto. gracias, Ahora Padre Atilio, por la hora. Claro. Por la hora Sí, por eso mismo. estamos Por eso llegando a mismo las ya. 2 horas de Zoom. Mónica, No tiene Mónica, más Sí, sí, sí. quería invitar a Lucas que nos pudiese dar una información respecto a los grupos de WhatsApp, así tienen algún inconveniente para bajar la aplicación en el teléfono o en la plataforma. ¿Pudiera ser, Lucas? Gracias. Sí, sí, cómo no, Mica. Vieron que ya se creó el grupo de WhatsApp y están todos ahí en el grupo. Es un poco la finalidad es que lo usen. Es una herramienta que por ahí está más a mano o más fácil. En una cocina o lo que esté haciendo, siempre uno por el celu, entonces aprovechen este tiempito que uno tiene. Ahí, hola, ahí se... Ahí está, ahora Sí, sí. sí. Decía que se creó el grupo de WhatsApp y ahí estamos todos con la finalidad de que como al celular lo digamos cotidianamente, podamos ahí, porque es más fácil que entrar
la plataforma de San Pablo, a través de grupo, en el cual estamos a preguntar o hacer preguntas o lo que nos cueste por ahí ingresar o algo que nos esté costando o dudas o preguntas, cosas que están después de cada encuentro, lo podamos plasmar. Porque entre todos a lo mejor nos podemos ir acompañando y después para el próximo encuentro tener las respuestas, sea de Marcelo, bueno, una herramienta que la hemos creado justamente para que esté a mano y la empecemos a usar. Muchas Perfecto, y gracias. que entren al aula, y que entren al aula y puedan leer el material que hemos subido. Así que bueno, gracias Lucas. Y bueno, Lucas va a ser el encargado técnico. Así, Buenísimo. nombrado. Bueno, vamos a Me aprovechar El equipo apoya. Me gustaría Bien. decir algo, ¿puedo? Sí, hacer. El padre Atilio, con su pregunta, me motiva a incursionar por otros terrenos teológicos que tienen que ver con otros temas que me encantaría desarrollar, pero que no es el momento, porque después de 2 horas de Zoom, estamos, creo, varios de nosotros ya agotados. Y entonces, ojalá que puedan reaparecer estos temas de nuevo en clases posteriores, o si no, en un curso que estamos preparando para de acá a un mes más o menos, que tiene que ver con descubrir el Antiguo Testamento, porque ahí podemos hablar de esto, de la infidelidad de Israel, que no es lo mismo que pasa con la casa de Judá, y bueno, un tema muy importante teológicamente respecto al cual hay cambios, hay posibilidades de ver las cosas de una manera nueva que no contradice la historia de la teología cristiana o judía. Pero hay maneras de entender justamente de esta problemática que usted trajo, padre. Bueno, yo quería pedirle, si no es mucho pedirle, padre Atilio, si usted quisiera conducir un rezo y si puede ser pidiendo por la salud de su santidad el Papa Francisco, para que todos podamos... Y por las víctimas de Hamas. Sí, y por las víctimas de Hamas también. Ya que se siente su voz ahora. ¿Puede, padre? Sí. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se me escucha? Sí, sí, Bueno, perfecto. damos gracias a Dios Padre por este momento de reflexión muy interesante que hemos vivido en el camino común de un Padre que nos ama, que nos guía, que nos protege. Y bueno, una oración especial por el Santo Padre, que tanto se preocupa también en este sentido por la paz, la justicia. Me decían hoy que diariamente, aún en la cama de la enfermedad, está llamando a Gaza, está llamando a Israel, qué sé yo, en contacto con la persona para que se haga la paz, que se respete la persona, en especial los inocentes. Bueno, le pedimos, en la paz es un bien para todos, ¿sí? La guerra no sirve para nada, sabemos, provoca problemas. Una bendición especial pedimos a Dios para nosotros, todos los participantes de este grupo, y caminemos en esta línea, ¿no? Del amor de Dios para la humanidad, ¿sí? Todos hermanos e hijos del mismo Padre. Que el Señor los bendiga, como dice la Biblia, los proteja y le conceda la paz. Amén. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Shalom para todos y nos vemos la semana que viene porque va a haber un tema muy candente que va a ser sexualidad y aborto. Temas que son de otra costumbre y como siempre agradecidísimos por el respeto que han tenido hacia otras costumbres. Así que esperándolos acá con ansia que pasen los 7 días. Gracias por todo, gracias por estar. Gracias, Padre, por la bendición.
Todos pedimos por las víctimas, todos pedimos por la salud del Papa Francisco y nos vemos la semana que viene si Dios quiere. ¿Sí? A todos. Bueno. Buen fin de semana. Shalom. Shalom, Shalom. shalom. Chao, chao, Shalom. shalom. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, Buen Marcelo. descanso. Chao, Mica. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias, Chao, gracias. Mica. Gracias. Chao. Bye.